Para no demorarnos demasiado, le damos la bienvenida a Guillermo Montaño. Gracias por venir, Guillermo. No, por favor, para mí es un gustazo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Exacto. Entre la pandemia y una cantidad de cosas, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. O sea, en el estudio nos veíamos la vuelta por diferentes actividades, pero no nos veíamos acá. Para mí es un gusto. Sí. La virtualidad nos ganó mucho espacio. Sí, nos ganó mucho. Nos ganó mucho. Estábamos hablando también afuera de cámara. Si bien es una cosa que vino para quedarse, espero que no sustituya el intercambio mano a mano y frente a frente, ¿verdad? Es distinto. Es distinto. Es distinto. No, es otra cosa. Es distinto. Es otra cosa. Y más cuando se hacen en vivo, como estamos haciendo esta entrevista. A propósito de la virtualidad, ¿cómo incide? Primero, ¿cómo incidió la pandemia? Porque justo agarra lo que viene a ser parte de lo que es el nuevo proceso del museo, ¿verdad? Plena pandemia, y se inicia tu periodo al frente del museo, y además con una competencia que para todos puede en primera instancia resultar bastante desleal, que es este tema de la virtualidad. ¿Cómo se está encarando el museo dentro de lo que es esta nueva concepción, digamos, que tenemos todos, de acercarnos a distintos temas, como en este caso puede ser un museo? Mirá, como todo fue un proceso, y creo que en una cantidad de actividades nosotros tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha una cantidad de cosas. Es decir, nos encontramos en una situación, todos a todo nivel, en una situación totalmente desconocida. Nosotros habíamos cerrado una semana y estuvimos desde el 27 de noviembre que asumimos al 25 de junio, si la memoria no me falla, 24, 26, por ahí, por esos días. Entonces, bueno, eso te hace pensarte una cantidad de cosas, herramientas que, bueno, las tenías pensadas muchas veces y empiezan a cobrar otra dimensión. Y eso fue lo que empezamos a tratar de hacer, con el ensayo y el error. Sí, esto es un aprendizaje entre todos. Exactamente, esto fue un proceso que todavía sigue y que uno también aprendió a través de, por ejemplo, las redes, empezar a tratar de desarrollar algunas actividades que se circunscribían solamente al ámbito del museo, difundirlas a un público mayor que puede no estar presencialmente en ese momento y que lo puede ver. Yo creo que también es una forma de hacer conocer los museos. Y creo que en este tema, en el tema de los museos, el tema de las redes, juega un lindo papel, porque hay algún objeto que te interesa en particular por algo y genera interés. Me acuerdo que vinieron un matrimonio de Rivera que dice que pasaban seguido y vieron en el Twitter la olla de fierro de los jesuitas. Y un día, cuando iban a ver a la hija a Montevideo, dijeron: vamos a entrar a Florida. Y entraron y vinieron a ver la olla. Claro, puede parecer extraño, pero es así. Extraño, pero sí. Para eso están los museos, precisamente, para tener elementos que identifican determinada época o determinados usos y costumbres que llamaron la atención. Y a propósito de eso, ¿cómo es que se está dando esta reconversión? Y se va Porque dando. uno puede pensar, perdona que te corte, no puede decir, bueno, soy de Florida, ¿a qué voy a ir a un museo? ¿Qué voy a encontrar en el museo? Porque todos creemos que sabemos lo que hay en el museo. Sí. Yo creo que lo principal, es decir, vos tenés que... El museo es vincular un objeto particular con tus sentidos. Ese tiene que ser el rol del museo. Es decir, si yo pongo esto acá, lo tengo que vincular, porque esto solo, así, no me dice nada. O este par de lentes solo no me dice nada. Es decir, yo lo que tengo que tratar de armar es el relato que va a acompañar eso. Es decir, el contexto en que determinada pieza está expuesta. Yo creo que ahí es donde estamos aprendiendo, donde estamos tratando de hacerlo más atractivo. Los objetos son los mismos. No han cambiado. Aparecieron algunos. Algunos aparecen, otros salen, pero los objetos son los mismos. Es decir, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es vincular ese objeto determinado o el conjunto de la colección del museo con las sensibilidades de la persona, que me parece que eso es lo principal que tiene que hacer el museo. Es decir, vincularlo con tus propias experiencias, vincularlos con las
experiencias de tu familia, con tus vivencias. Yo el otro día, para ponerte un ejemplo de esto, cuando se abrió lo de la muestra de la democracia, y yo te lo recito de memoria, los presidentes, pero entrabas a ver una foto en particular, cuando uno de los presidentes le entregaba a la otra y decía, yo ese día estaba en tal casa haciendo tal cosa, tal día estaba... Entonces... Es una ayuda a memoria, en cierta medida. Es decir, es vincular. La idea es que vos quedes relacionado con el objeto, es decir, el museo sí es para ir a aprender, pero también es para conectarte con la parte sensible, la parte emocional. Me parece que eso es lo que... O sea, ese es el objetivo al que nosotros queremos llegar. Bien, y las condiciones, por ejemplo, una vez piensa, ¿las condiciones edilicias están dadas? Es decir, ¿se cuenta con el espacio suficiente como para poder realizar eso que mencionaste recién? Hay objetos que entran y objetos que salen. ¿Puede uno encontrarse en determinado momento con un museo, digamos, con determinados artículos u objetos expuestos y después encontrarse con otros? ¿Puede haber una especie de rotación? Puede haber. La idea que nosotros tenemos es básicamente la planta baja que quede fija. Es decir, es la exposición permanente del museo. Porque son cosas que nos van atando. Es decir, hay un acervo determinado que uno lo que tiene que tratar de hacer y que no lo podés mover. Por una cantidad de circunstancias hay cosas que están ahí y que no las podés mover. Alguien que no ha venido... y va a venir a Florida, porque estoy seguro que pasa eso. ¿Qué va a encontrar en esa planta baja, por ejemplo? En la planta baja va a encontrarse, por ejemplo, con lo primero que se va a encontrar es con la icónica volanta del doctor Guglielmetti, ¿verdad? Esa la tengo grabada en la memoria, a propósito de eso, de cuando el museo estaba en la esquina que ahora se derribó para hacer un edificio nuevo, en Independencia y Herrera. Estaba a la entrada. Estaba a la entrada. Sí, y ahí vos podés jugar con una cantidad de cosas, es decir, ¿quién fue el doctor Guglielmetti? La importancia que tuvo el doctor Guglielmetti para Florida. Y vos decís, 60 años después fue el sepelio más grande que se haya conocido en Florida. Lo podés vincular con la reina de Inglaterra, a la volanta de Guglielmetti. Me decís, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esa volanta tuvo entre sus tiros 2 caballos que le obsequiara la reina de Inglaterra a Daniel Muñoz, primer intendente de Montevideo, pero a su vez, antes de ser el intendente de Montevideo, había sido jefe político y de policía de Florida, y había sido también embajador del Uruguay en Inglaterra, y un obsequio que le hiciera la reina. De ahí el vínculo. De ahí el vínculo, por ejemplo. Pero estos cuentos son interesantes. Es que al objeto le da vida eso, le da vida al relato. Yo creo que eso es lo fundamental. Al momento en que Guillermo nos diera esta tarea, empezamos a tratar de leer mucho para interiorizarnos en lo que es la gestión. Y eso creo que es uno de los aspectos fundamentales, es decir, que el objeto tenga el relato, tenga el contexto que permita que ese objeto sea interesante. Lo que pasa es que deduzco que debe ser muy difícil gestionar parte de lo que es la identidad de una comunidad en una comunidad pequeña, porque no somos una gran metrópoli. No. Somos una comunidad pequeña, relativamente joven. Sí. Porque debe decir 200 años. Es poco tiempo para la historia, no es nada. Es nada. Si uno juzga por los hallazgos arqueológicos, no es nada. No, por supuesto. Lo que se ha logrado encontrar, por ejemplo, en cuanto a restos óseos de lo que era la fauna yo en la zona. Yo siempre tuve la oportunidad de ir a un viaje y estuve en Alemania. Entonces vos veías el castillo del rey Patata, no me acuerdo el nombre, pero el rey Patata, porque fue el que introdujo en una hambruna muy grande la papa en Alemania. Entonces estaba el castillo, siglo XVIII, y a unos 200 metros habían unas ruinas que eran posteriores al castillo. Vos la mirabas y parecían ruinas griegas o romanas, pero no, eran posteriores al castillo.
y nos decía el guía que eso lo había hecho como forma de decir que desde aquella época, que no existía, venía la descendencia de esta gente. O sea, venía la descendencia de este monarca. Me pareció notable cómo hizo el juego. Cómo hizo el juego. Porque uno a veces precisa la legitimación y me parece que eso es lo que a veces, independientemente del tiempo que vos tengas, acá nosotros no podemos hacer atrás del museo una ruina romana, porque no nos van a creer. No van a creer que Roma estuvo. No van a creer. Pero sí creo que nosotros tenemos una cantidad de cosas para legitimar y creo que la historia de Florida, por más que sea joven, por más que tenga 200 años, es muy rica. Es muy rica. Porque tenés lo de Villavieja, tenés que fue de las últimas ciudades que fundó la corona española, tenés la independencia, tenés todo el tema de la cuestión nacional cuando se inaugura el monumento a la independencia, tenés el primer monumento histórico nacional que fue la Piedra Alta para que no se construyera el puente arriba. Es decir, tenés una cantidad de cosas y después tenés la parte de la historia local, que me parece que eso también es un tema que hay que reflotar y que creo que todo esto nos llevó a que tratemos de reflotar esa historia local, esa historia propia de comarca que tenemos. Y ese reflote de la historia local, que es sumamente importante para generar identidad y para que uno tenga ese sentido de pertenencia en el lugar que está. Yo creo que todos tenemos ese proceso cuando tenemos la suerte de vivir algunos años, ¿no? Vamos viviendo, entonces nos vamos dando cuenta de lo importante que es tener algo del cual aferrarnos, ¿no? Con lo cual, como vos decías, un objeto o un hecho que te permite afirmarte. De allí es que han venido estos hallazgos, por ejemplo, que fueron las grabaciones de la sesión de la Junta, ahora esta carta sobre que tiene una connotación histórica con la batalla de Sarandí. ¿Qué le podemos decir a quien nos está viendo y de repente tiene algo en la casa? Porque puede pasar eso. Que consulte. ¿Qué puede servir? Que consulte. Que consulte porque siempre hay algo que puede ser interesante. Siempre hay algo que puede aportar a esa historia local. Había una señora hace un tiempo atrás que me vino a traer unos lindos objetos y me dijo que tenía una serie de fotos que las quería, iba a hacer un pozo y las iba a enterrar y iba a poner una planta arriba. Y yo le dije que no lo hiciera. Porque sabiendo quiénes eran los de la foto, a vos te permite ir armando la historia de la propia ciudad de Florida. Entonces, bueno, ahí quedó hasta que trajo las fotos. Y la verdad que son fotos muy valiosas para conocernos a nosotros mismos. Te voy a poner el caso concretito. Era María Luz Loriar. Y era de la foto de los 3 hermanos Loriar que llegaron al Uruguay. Claro, o sea, es un antecedente muy fuerte. Era muy fuerte. Claro. Tenía también el lado de los Failache. O sea, su abuelo paterno, que fue el que tuvo antes de la cerámica John, el molino allá en... ¿Dónde está la cerámica? Entonces digo, uno nunca sabe lo que puede aportar. En definitiva. Y yo creo que todo es muy valioso. Cuando el Flaco Moreno hizo aquello de la digitalización de las fotografías, también hay unas fotos brutales. Hay unas fotos brutales de todo ese periodo, que algunas andás a ver a dónde andan ahora, pero por lo menos algo quedó guardado. Así que ya saben, lo que nos están viendo ahora, estoy viendo que está llegando un mensaje, no sé si es una amiga televidente que no sé si es de Casupá o de Revoledo. Por ahora la voy a escuchar el mensaje. Vamos a hacer una pausa muy breve. Si tienen algo se comunican con el museo y después de la pausa vamos a hablar ahora sí de la carta. De esa carta que surgió en las últimas horas, que fue noticia a nivel nacional, que algunos seguramente se enteraron porque lo vieron en un medio nacional, porque no ven o no escuchan los medios locales, también pasa eso. Vamos a hablar de eso en instantes nada más con Guillermo Montaño, director del Museo Departamental de Florida. Ya volvemos.